Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak. Bueno, hoy os traigo una reseña doble porque en verdad quería haceros una reseña sobre esta novedad editorial de Cuando las sombras se alcen de Katie Rose Poole, pero claro, como es la segunda parte de este libro, que es Y vendrá la oscuridad, pues decidí primero, pues quizás haceros una mini reseña de este primer libro y ya contaros un poco más mis impresiones también de este segundo. Así que bueno, tengo que decir que de esta saga creo que no es demasiado conocida y me sorprende mucho porque lo cierto es que esta historia está muy bien, tiene bastante magia, los protagonistas son muy buenos, la historia es bastante épica, entonces la verdad es que me sorprende que no sea tan conocida como otros libros, pero bueno, aquí vengo yo a contaros un poco de qué va y a animaros a leerlo si no lo habéis leído. Esta historia, sobre todo este primer libro, es el primer libro literalmente que ha escrito Katie Rose Poole y tengo que decir que para ser su novela debut está muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho su forma de escribir, me ha gustado mucho la trama, la magia, los personajes. Hay personajes que me han gustado unos más que otros, pero bueno, son 5, es decir que siempre vamos a tener unos favoritos y otros a lo mejor menos favoritos. Bueno, pues esta historia tiene un estilo como de la Grecia clásica, que la verdad es que es bastante original. Y bueno, pues se supone que en este mundo hay 7 profetas que lo que se dedicaban antiguamente era pues a entrelazar los diferentes reinos, mantener la paz, pero de repente desaparecieron misteriosamente y lo único que dejaron fue una profecía. Y en esa profecía hablan sobre que iba a haber un último profeta que o bien salvaría a la humanidad o bien se desataría el caos y la era de la oscuridad, como bien se llama el primer libro. Bueno, pues se supone que en esta historia hay 5 protagonistas, los más aparecen aquí, que son unas figuras muy chulas. Y bueno, pues en estos 5 protagonistas hay un poco de todo. Me gustan mucho estos libros porque cuentan la perspectiva de estos 5 protagonistas que están en diferentes reinos, hay diferentes facciones, diferentes magias, entonces me gusta que cada capítulo sea de cada uno de ellos, entonces es una manera de tener una forma global, ¿no?, de ver la historia. Bueno, pues en este mundo hay 4 gracias y estas gracias, pues por ejemplo, tenemos la gracia del corazón, que son personas que tienen pues más fuerza, más velocidad. Luego tenemos la gracia de la sangre, que son personas que pueden curar o pueden matar. Luego está la gracia de la mente, son personas tipo alquimistas y artífices, pueden crear objetos mágicos. Y la gracia de la vista, que son más para divinos, gente que puede percibir a otros con gracia. Bueno, pues en el primer libro además os aparece aquí un poco las diferentes gracias y lo que hacen. Bueno, pues dentro de estos 5 protagonistas tenemos a Hassan, que es el príncipe de Nácida, que es uno de los territorios de este mundo. Tengo que decir que me faltaba de estos libros un mapa, a mí me encantan los mapas, sobre todo pues bueno, para ubicarme un poco dónde está Nácida y demás sitios, el faro, que es muy importante en esta historia, en fin. Pues Hassan es eso, el príncipe de Nácida. El problema es que se ve envuelto en una trama contra los testigos, porque en este mundo están los que están a favor de los profetas y del último profeta, se les llama la Orden de la Luz, los guardianes, y luego están los testigos y su líder, el Hierofante, que es una facción religiosa que está en contra del profeta y de la gente que tiene las gracias, y se les llama agraciados. Según los testigos, los agraciados, ¿no?, y el último profeta serán los que desatarán la era de la oscuridad. Y es más, el Hierofante cree que es bueno que se produzca la era de la oscuridad. Y por otro lado, los que están a favor de los profetas, pues no, lo que ellos creen es que el último profeta será el que les salve de esta era de la oscuridad. Bueno, pues entre medias de este choque, ¿no?, entre diferentes religiones, en el reino de Nácida aparece el Hierofante y Hassan, debido a ciertas cuestiones entre ellos, entre el reino y demás, el caso es que le exilian, tiene que huir y
es un poco la historia de, bueno, pues de cómo va huyendo, va conociendo también a los rebeldes de la ciudad y de otros sitios. Y bueno, la verdad es que está interesante. Lo único que bueno, que es verdad que este personaje no es uno de los que más me gustan. Luego tenemos a otras dos protagonistas, Éfira y Beru, que son hermanas. Y Éfira tiene la gracia de la sangre, se le llama la mano pálida. No sé si podéis ver aquí en la segunda portada, aparece, ¿no? Un poco. Se supone que la gracia de la sangre estaba más pensada para salvar vidas, ¿no? Y sanar. El problema es que hace tiempo hubo un rey nigromante que tenía la gracia de la sangre y lo que hacía era devolver a la vida a gente muerta y él podía controlarlos. Bueno, pues Éfira es algo similar porque su hermana Beru está enferma y hace tiempo que, bueno, estuvo a punto de morir y Éfira con su don logró salvarla. El problema es que para seguir manteniéndola con vida, Éfira tiene que seguir matando a gente para extraerle sus Esha. Su Esha sería como su alma, yo creo, su energía vital, y digamos que transportarla al cuerpo de Beru, su hermana, para seguir manteniéndola con vida. Entonces, bueno, tenemos unos personajes bastante interesantes. Éfira, por un lado, que es una asesina, literalmente, que al principio sí que tenía más remordimientos, pero luego ya, digamos, en este segundo libro ya, digamos, que se desliga un poco ya de eso. Y su misión para ella es salvar a su hermana, cueste lo que cueste. Y luego tenemos a Beru, que es un carácter un poco más dulce, más suave y que siente mucha culpa, porque ella no quiere seguir viviendo a costa de la vida de otros y tampoco quiere que Éfira se convierta en un monstruo. Entonces, bueno, tenemos ahí dos protagonistas que a mí me encantan. Luego tenemos también a Yud, que este es un guardián de la Orden de la Luz, es decir, que su misión es encontrar al último profeta, pues para evitar esta era de la oscuridad. Y es un personaje bastante íntegro, fiel, severo, al igual que la Orden de la Luz, que son como tipo un poco monjes, ¿no? Y luego tenemos a Antón. Antón es un personaje que poco a poco vamos a ir descubriendo más sobre él, sobre todo más en este libro, que ha tenido un pasado muy complicado, que tiene visiones y que su hermano le persigue y bueno, ahí poco a poco se van entremezclando las vidas, el pasado de estos personajes, vamos a ir descubriéndolos y luego aquí ya se empiezan a encontrar entre ellos, ¿no? Pero ya es en este libro cuando realmente las historias de estos 5 personajes se encuentran definitivamente. Bueno, pues tengo que decir que este primer libro me gustó mucho, me gusta cómo escribe Katie, me gusta porque es bastante ligero, ameno, hay muchas aventuras, hay mucha acción, hay mucha magia. Me gusta mucho el trasfondo y la ambientación de este mundo, tanto los reinos, la cultura, la religión, el tema del misterio del profeta, el faro, en fin, todo esto me llamó mucho la atención y la verdad es que me lo leí en nada este libro. Y luego tenemos este segundo libro que me ha gustado todavía más que el primer libro, porque teniendo en cuenta que esta es una trilogía, el primer libro de una saga siempre es un poco introductorio del mundo, de los personajes, de las magias, pero es en este segundo libro, cuando las sombras se alcen, cuando vemos realmente la evolución de los personajes, cuando empezamos a comprenderlos más profundamente, cuando empezamos a ver más sobre estas gracias, sobre el profeta, sobre todo. Entonces realmente me ha gustado mucho más este segundo libro por eso. De los 5 personajes, creo que los que más me han gustado han sido Éfira, también algo Beru también, me ha gustado mucho Antón, sobre todo en este segundo libro, y los que un poco menos han sido, sobre todo en este libro, Hassan y Yud. Lo que pasa es que en este segundo libro, como he dicho, como evolucionan mucho más los personajes, pues de la mitad del libro al final, Hassan veo que llega a evolucionar, creo que su historia es más interesante. Y Yud, desde luego que desde el principio este libro pues gana mucho. Tengo que decir que claro, si comparamos la evolución de Hassan con el resto de los protagonistas, pues pierde, porque en este primer libro Hassan yo por lo menos no veo mucha evolución, y es más, los capítulos de Hassan aquí me llegaron a aburrir un poco. Lo bueno que como se van alternando los capítulos,
pues no noté ese aburrimiento. Así que el resto de historias me atrapaban tanto que pues eso, me bebí el libro. Y en cambio en este libro, al principio también, cuando me tocaban los capítulos de Hassan, también se me hacía un poco lento la lectura. Pero es cierto que luego de mitad del libro hacia el final pasa algo en este libro que le da un poco de carácter, ¿no? Y de evolución al personaje y ya me empieza a gustar. De este segundo libro sobre todo destaco más a Jude y a Anton porque su historia me gusta mucho y quizás Éfira también porque le da mucha acción, ¿no? A la trama. De amor de estos libros tengo que decir que hay amor, es más secundario. Realmente lo importante de estos libros es la trama, la magia y bueno, y por supuesto los personajes. De las historias de amor me ha gustado mucho una en concreto. Otra me ha gustado, pero porque es muy distinta y también es realista. Y luego hay otra que no se sabe del todo si llega a ser amor o no es amor, así que hay que esperar al tercer libro para verlo. Además es que el final de este segundo libro me ha dejado con muchísimas ganas del tercero, así que nada, sé que el tercer libro lo van a publicar este año en inglés, así que yo espero que el año que viene publiquen en España el tercer libro y ya culminemos un poco con esa historia. Pues bueno, la verdad es que Éfira me ha gustado mucho, es que creo que es mi personaje favorito. No es la clásica heroína, es más, parece una antiheroína, porque en este primer libro ya empezamos a ver pues un poco hacia dónde se dirige el personaje y ya en este segundo libro ya no sé si el culmen, pero bueno, ya vamos viendo un poco cómo va. Y llega un punto en que da hasta un poco de miedo, pero sí que creo que en el tercer libro este personaje va a cambiar mucho más y creo que nos va a sorprender. Por otro lado, Beru, que es su hermana, en el primer libro es de una manera, ¿no? Y piensa de una forma, pero en este segundo libro se va dando cuenta de otras cosas que van pasando y creo que en el tercer libro también nos va a sorprender bastante. Y de los demás personajes yo espero que Hassan en el tercer libro también pues nos sorprenda un poco más, con más evolución y con algo más de importancia, porque de verdad que de estos 5 personajes yo diría que Hassan es el que sale perdiendo. De la trama, pues es que me ha gustado todo, ya lo he dicho, la ambientación, me gustan mucho las gracias, en este segundo libro veremos dónde surgen, me gustan mucho los plot twists de este segundo libro, porque hay bastantes, la verdad, y me gusta mucho ese misterio, sobre todo en este libro y luego ya en este, sobre quién es el hierofante, por qué es tan importante el último profeta, qué va a pasar, ¿no? Si al final el mundo va a terminar en la era de la oscuridad o no, en fin. Si no conocéis estos libros, de verdad que os animo a leerlos porque están muy, muy, muy bien. Así que, bueno, tengo que decir que me he estado viendo alguna entrevista de la autora y me gusta mucho ver cómo los escritores van creando sus historias, ¿no? Y ella dijo al principio que no se esperaba que iban a ser 5. Ella pensaba en 4 protagonistas, pero de repente le surgió Beru, la hermana de Éfira, y creo que ha sido un acierto, porque creo que la dicotomía entre Éfira y Beru le da mucha riqueza a los dos personajes y a la trama. Y también hablaba mucho sobre construcción del mundo y que, bueno, pues que el primer borrador se centró más en las gracias, en los personajes, y luego ya en las segundas revisiones ya empezó a hacer un entramado más global, pues eso, entre política y más religión, entre los profetas y los testigos. Y creo que eso le da también mucha riqueza al mundo, porque, bueno, pues que tenga su propia geografía, su propia cultura, sus propias religiones, y esa guerra entre ellos, pues bueno, a mí me ha gustado mucho. Y lo que más, sobre todo, me ha gustado de estos libros es ese misterio y la investigación. Ya sabéis que a mí me gustan mucho libros que tengan relación sobre esto, sobre las investigaciones, sobre un misterio que hay que resolver. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en la cajita de comentarios si os habéis leído, si os interesa, y nos vemos en el siguiente vídeo.